Muchas gracias, con su venia, presidente, diputado Marco Cruz, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña y nos sigue a través de las redes sociales. El de la voz en mi carácter de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena y en ejercicio del derecho que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y su reglamento, someto a la consideración de esta honorable legislatura la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 5, 16, 17 y 18 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, a fin de reconocer en el texto constitucional los derechos de la naturaleza de conformidad con la siguiente exposición de motivos y en el marco del Día de la Tierra que se conmemora el próximo 22 de abril. En nuestro planeta, la naturaleza está sufriendo cada vez más la sobreexplotación de los ecosistemas, lo que representa la extinción de millones de especies. La lucha por los derechos de la naturaleza pone el dedo en la llaga al señalar a la naturaleza como un objeto para los actuales sistemas económico, político, jurídico y social, pues le marginan, le enferman, la extinguen, le dañan y nadie es señalado responsable de su existencia, preservación, conservación y protección. Por el contrario, cual mercancía en el actual sistema, desafortunadamente la naturaleza es explotada y dilapidada. Los derechos de la naturaleza son un paradigma que considera a la madre tierra o naturaleza como un ente vivo, como sujeto de dignidad y de derechos, con valores intrínsecos que existen con independencia de la utilidad que pueda o no tener para los seres humanos, pues se respalda en un enfoque biocéntrico, en el que la vida es el centro de esta concepción. Es decir, que los derechos de la naturaleza son un concepto que va más allá de los conceptos de medio ambiente y de recursos naturales que refieren respectivamente al entorno físico que rodea a las personas o indican a aquellos elementos de la naturaleza en la medida en que sirven a los seres humanos. El cuidado de nuestra madre naturaleza debe entenderse e instituirse en favor de la vida misma, como una responsabilidad intergeneracional y compartida, en la que población, industrias y gobiernos debemos abocarnos a cuidarla, restaurarla y ser compatibles y vivir en armonía con ella. Instituir los derechos de la naturaleza en nuestra Carta Magna local nos permite pasar a la acción y proponer soluciones a la grave problemática y crisis socioambiental de devastación de la naturaleza, contribuyendo a proteger a los ecosistemas de nuestra entidad federativa, garantizando que las relaciones económicas y sociales estén conscientes de su afectación e influencia en la naturaleza, conociendo y reconociendo sus ciclos biológicos,
necesarios para su existencia, preservación y regeneración de todo tipo de vida. En el grupo parlamentario de Morena coincidimos con la esencia de la Carta Mundial de la Naturaleza que fue aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas y que postula como principios generales el pleno respeto a la naturaleza y la no perturbación de sus procesos esenciales, razón por la que al Estado mexicano le incumbe actuar de conformidad con lo dispuesto en dicho documento, para procurar que se alcancen y observen los objetivos y las disposiciones que la Carta Mundial establece. Lo anterior representa una razón más de gran peso y reconocimiento internacional para hacer cambios normativos en nuestra Constitución local a fin de restituir los derechos inalienables de la naturaleza y que con una cosmovisión distinta podamos equiparar en el mismo rango o nivel los derechos de la madre tierra y los derechos humanos en nuestra Carta Magna local. Lamentablemente, durante años pasados, los gobiernos neoliberales privilegiaron la explotación de los recursos naturales sobre su preservación. Por ejemplo, se priorizó la extracción de minerales y se concesionó casi el 30% del territorio nacional a empresas mineras extranjeras, quienes devastan países ajenos lo que no pueden hacer en los suyos. Esos gobiernos entreguistas no exigieron la conservación y restauración de los elementos de la naturaleza, ni de las comunidades que afectaron. Asimismo, en complicidad con los gobiernos neoliberales, se permitió contaminar los cuerpos de agua, el suelo, la tala inmoderada y clandestina, y toda una serie de delitos de lesa naturaleza, tanto en nuestro país como en nuestra entidad federativa. La presente iniciativa, compañeras y compañeros, considera muy necesario reconocer en el artículo 5 de nuestra Constitución estatal, proponemos establecer los derechos de la naturaleza al mismo nivel de los derechos humanos, estableciendo que los derechos de la naturaleza son a la existencia, preservación, conservación, reparación, regeneración, cuidado y protección de los ciclos biológicos, de los bosques, agua, flora, fauna y formas de vida de los ecosistemas naturales. La presente iniciativa considera importante establecer responsabilidades en un tercer párrafo del artículo 16 de nuestra Carta Magna Estatal, creando un organismo autónomo para la protección de los derechos de la naturaleza, que reconociendo el orden jurídico estatal, garantizará el respeto a los derechos de la naturaleza, conocerá las denuncias y quejas de violación a sus derechos. Además, propone que dicho organismo prestará servicios bajo los principios precautorio, indubio pro natura, prevención, restauración, sustentabilidad y sostenibilidad. En el artículo 17, consideramos la importancia de hacer todo lo posible para hacer valer los derechos de los pueblos originarios, campesinos e indígenas de nuestro Estado de México en lo relacionado a la gestión de sus territorios bajo las formas de respeto a los derechos de la naturaleza, que es la forma
en que su mayoría tienen estas comunidades en su relación del día a día con la madre tierra. En el artículo 18 se otorga al Estado y las autoridades competentes la responsabilidad de garantizar los derechos de la naturaleza, así como en particular del ciclo del agua y sus fases de recarga o escorrentía en los mantos acuíferos, evaporación, condensación en nubes y precipitación a la superficie, quedando prohibida definitivamente la sobreexplotación de los mantos acuíferos sin excepción alguna. En el grupo parlamentario de Morena estamos convencidos en que en el actual proceso de cuarta transformación es momento de aportar desde la raíz a los cambios que demanda la población de nuestro Estado de México y de nuestro país. Por lo antes expuesto, se somete a consideración de la legislatura la presente iniciativa con proyecto de reforma de diversos artículos de nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para instituir los derechos de la naturaleza en el Estado de México. Para que, de estimarlo conveniente, se apruebe en sus términos. Presidente, solicito se integre al diario de los debates el texto íntegro de la iniciativa. Muchas gracias.